Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Hoy Francisco regresaba a casa del hospital por la mañana muy temprano. Él hizo un turno ajetreado de largas horas como cirujano general y soñaba con desplomarse en la cama lo antes posible. Pero la noticia, que Paco deseaba compartir con su esposa, le impedía quedarse dormido en el transporte. Llevaban con Luisiana 8 años casados. Los cónyuges confiaban el uno en el otro y se apoyaban mutuamente en todo lo que emprendían. Por lo que Paco no cabía duda de que su Luisianita estaría feliz por él. ¡Hola! Su esposa se acercó a la puerta, al oír el sonido de la llave en la cerradura y le besó a su esposo en los labios. ¡Hola! ¿Qué te ocurre? ¿Cómo? Estás raro. Algo estás tramando. Luisiana inmediatamente se dirigió hacia el refrigerador y empezó a calentarle a Francisco un buen desayuno, esperando una explicación. Me ofrecieron un puesto en la clínica iónica. Increíble. ¿Es aquella, la que abrió el ex médico jefe y jefe de departamento? Sí, ¿te lo imaginas? Don Iván me desconcertó con su llamada por completo. Incluso me animé. Paquito, es genial. Te lo mereces. Son tus colegas de mayor rango y no invitarían a cualquiera a su negocio, lo que significa que te valoran como un especialista que eres. En la academia yo era el mejor, se encogió de hombros Francisco. No dudaba de sí mismo, pero aún no podía creer su suerte. El salario de un empleado de un hospital público era muy diferente al de un médico de una clínica privada. Pero lo que realmente le atrajo a Francisco el trabajar en Iónica era la oportunidad de realizar su propia investigación médica gracias a la financiación de varios patrocinadores. Debes estar de acuerdo, te lo mereces. Solo imagina todas las oportunidades que se te abrirán. En el hospital la dirección te frena, no te deja crecer. Pero ala está Isidro, le recordó Francisco en voz baja a su esposa. Eran amigos cuando estudiaban en la Academia de Medicina. Francisco rara vez platicaba mal sobre alguien y siempre intentaba comprender las acciones de quienes le rodeaban, pero Isidro era diferente. Siempre expresaba su furia con dureza y no rehusaba a las canalladas. Al carajo con él. Luisiana hizo un gesto con la mano. Francisco simplemente abrazó a su esposa sin decir una sola palabra. Gracias mi vida. Siempre creíste en mí. Luisiana le devolvió el abrazo, sonriendo ante el éxito de su marido. Tendrás mucho éxito. Ni se te ocurra dudar de ti mismo. Francisco durmió varias horas, pero al despertar lo primero en lo que pensó fue en la propuesta de don Iván. Sin pensarlo dos veces, llamó a su ex-manager. Bueno, querido, ¿estás de acuerdo? Escuchó él la voz ronca de Iván. Por supuesto, don Iván. Listo para lo que sea, como se dice, respondió Paco alegremente, pero debo trabajar en el hospital todavía durante un tiempo por lo de aviso y sustitución. Entiendo. Hoy en día es muy difícil encontrar un cirujano talentoso. Conozco a tu médico jefe desde hace mucho tiempo, de modo que no le presionaré. Dejaré que encuentre un buen reemplazo. Paco se sintió alentado por el apoyo de Luisiana y su fe en su éxito profesional. Ningún rival en forma de un antiguo amigo confundió sus creencias, sabía firmemente que su talentoso esposo salvará más de una docena de vidas. En su nuevo lugar de trabajo, Paco no paraba de sorprenderse ante el costoso equipo con el que antes solo podía soñar. Quedó satisfecho con la organización del proceso de trabajo y el personal completo del personal médico. Hey, tú, alguien se volvió hacia Francisco mientras él hacía su primera ronda. Inmediatamente reconoció la voz del enemigo. ¿Quién te dio este uniforme? Hola, Isidro, respondió Paco con moderación, sin reaccionar de ninguna manera a su comentario. Ah, ¿eres tú? Te confundí con un enfermero. Vi a alguien desconocido por la espalda entonces. Iván te trajo a ti también. No serás tú el único de nuestra promoción el que le dé fama a nuestra academia. Tengo que ir. Te veo luego. Francisco exhaló, contento de que Isidro no haya logrado enojarle, haciendo su estúpida broma.
Siempre intentaba humillarle o dejarle en ridículo. Antes, a Paco también le gustaban esas cosas, pero ahora ya ha madurado. Iónica le absorbió completamente a Francisco. Se alegró de que Luisiana decidiera asumir el papel de ama de casa, porque después de los turnos en la clínica no podía realizar otras actividades. Para él, los primeros meses en su nuevo trabajo no fueron los más fáciles. El equipo no era especialmente amigable, tenía que ganarse la confianza de los compañeros y el respeto de las enfermeras, e Isidro no se lo ponía fácil. Durante el almuerzo en la cafetería le gustaba recordar varios casos, en los que Paco aparecía ante los ojos de los oyentes como un completo profano. Estaba tan inmerso en problemas profesionales que dejó por completo de prestarle atención a Luisiana y a sus esfuerzos. Pero un día le pareció que su esposa no era ella misma, o se le caía algo, o se golpeaba el hombro o el pie con el mueble, o sé que Francisco se levantó del sofá y se acercó a ella. «Luisi, ¿te duele algo?» «Quiero que nos divorciemos», dijo ella en voz baja, pero Paco no le entendió de inmediato. «¿Cómo? Quiero el divorcio. Debemos divorciarnos. ¿Qué estás diciendo?» Paco estaba perplejo. «Soy estéril, Paco». «¿Estéril? ¿Cuántos años llevamos intentando concebir un hijo?» «Me examinaron y descubrí que era infértil. No puedo darte un hijo y sin él no puede haber matrimonio. No estarás contento conmigo y al final me odiarás». «¡Qué susto me diste!». Paco se agarró la cabeza. «¿Para qué tan radical, tontita?». Él le abrazó a Luisiana. «Nos amamos y eso es lo más importante. Si no podemos tener nuestro propio bebé, podemos adoptarlo. Puedo criar al hijo de otra persona, ¿y tú?». «¿En serio?», respondió Luisi entre lágrimas. «Claro, tesoro. Ven acá y llevas así meses atormentándote. Tú siempre puedes confiar en mí, siempre, porque somos familia. No tengas miedo de discutir cosas importantes conmigo». Francisco planeaba convertirse en padre en el futuro, pero ni siquiera podía imaginar que su esposa estuviera tan preocupada por sus fracasos en ese sentido. Ella nunca se quejó de querer ser madre ahora mismo. Para levantarle el ánimo, Paco sugirió ponerse en contacto inmediatamente con todos los orfanatos de la ciudad y conocer a los chamacos. «¿No es maravillosa?», le preguntó Luisiana con una suave sonrisa, notando cómo su marido miraba constantemente a Ángela de 3 años. La chamaca cautivó a la pareja con su risa sonora y sus rizos rubios. «Por supuesto que sí», asintió Francisco. «¿Quieres hablar con ella?». La adopción de la pequeña Ángela transcurrió sin problemas. El joven y prometedor cirujano y ama de casa fueron considerados excelentes padres potenciales para la beba, que fue abandonada por sus propios padres indiferentes. «¿Quién vino?». «Papá», gritó Luisiana alegremente, encontrándose con su marido en el pasillo con su hija en brazos. «Papá», repitió la chamaquita y se acercó a Francisco. «Hola, mi princesa». Él le cargó fácilmente a Luisiana y la besó. «Hola, mi reina». «Bueno, ¿qué estuvisteis haciendo?». «Hicimos sopa para el almuerzo y fuimos al patio de recreo». «Ángela se ha hecho una amiguita, ¿verdad, cariño?». Luisiana acarició la cabeza de la beba. Francisco no pudo evitar admitir que Luisiana era una madre excelente. Era atenta y cariñosa, e incluso con un niño inquieto que se había adaptado, logró llevar una vida normal. Luisiana nunca descuidó los deseos de Ángela y no le dedicó tiempo. Paco pensó que su esposa cambiaría, que el mismo brillo volvería a aparecer en sus ojos, pero la adopción no ayudó. Luisiana, como un robot, hizo todo lo que se le pedía, pero Francisco empezó a pensar que no estaba contenta. Comenzó a sospechar que su esposa podría haber desarrollado depresión y la repentina aparición de su hija no pudo curarla de inmediato. «¿Vamos a un concierto en la Filarmónica el viernes? ¿Contratamos una niñera para este día y luego vamos a tu restaurante favorito?». «Hace mucho que no vamos a ningún lado. Quiero que te relajes», sugirió un día después de cenar. «Si quieres algo, solo dilo. Sé lo mucho que intentas ser una buena madre para Ángela».
Gracias, cariño, hace mucho que no salgo, dijo Luisiana sin mucho entusiasmo. Francisco intentó prestar más atención a su mujer y a su hija durante el fin de semana. No sabía cómo iniciar una conversación sobre el estado de Luisiana y ofrecerle ayuda. Durante 6 meses la familia vivió como de costumbre. Paco incluso pensó que Luisiana se había vuelto más activa y alegre. Comenzaron a salir a caminar con más frecuencia, dejaron a Ángela con una niñera y también la llevaron a centros de entretenimiento para niños. Francisco decidió que su vida había mejorado. No tenía nada de qué preocuparse, cuando un día, después de una larga operación, le molestó una llamada a su teléfono celular de un número desconocido. Sí, respondió el cansado. ¿Francisco Rivera? Sí, soy yo. ¿Con quién estoy hablando? Teniente Morocho. El coche de su esposa fue encontrado en el río. Los buzos la están buscando. Quiero advertirle que sus posibilidades de sobrevivir son escasas. Espere, ¿qué está diciendo? Todo estaba mezclado en la cabeza de Paco. No podía creer lo que le dijeron. ¿Qué clase de broma estúpida es esta? Lo siento, don Francisco, pero por el momento no podemos dar respuestas exactas. Tendrás que esperar hasta que se complete el trabajo de búsqueda. Sin darse cuenta de nada, Paco empezó a llamar a Luisiana y se fue a casa para comprobarlo por sí mismo. Ángela estaba con la niñera y ni siquiera sospechaba lo sucedido. ¿A dónde pudo haber ido? Paco le exigió una respuesta de Susana. No lo sé, don Francisco. Se fue después del almuerzo y no volvió a aparecer, respondió sosteniendo al bebé en brazos. Dios mío, ¿cómo puede ser esto? Durante los días siguientes, Francisco pareció delirar. Apenas logró tomarse unos días libres para resolverlo todo. La ansiedad no lo soltó ni un segundo. Los buzos terminaron de buscar el cuerpo de Luisiana, pero nunca lo encontraron. ¿Por qué dejaste de buscar? Francisco hizo un escándalo mientras corría por la orilla del río. No pudo haberse caído del suelo, ¿verdad? Necesito su cuerpo, de lo contrario no lo creeré. No puedo dejar de lado este pensamiento. Don Francisco, entendemos su dolor, pero nuestros recursos son limitados. No me importa. Quiero encontrar a mi esposa. Quizás todavía esté viva y podría salir sola. Juzgue usted mismo, doña Luisiana no se habría puesto en contacto con usted si hubiera seguido viva. Acostumbrado a mirar el mundo a través del prisma de la lógica, Paco no podía entender el hecho de que su esposa había desaparecido sin dejar rastro. Comprendió que en tal corriente difícilmente se habría salvado, incluso si hubiera salido del coche inundado. Era finales de otoño, el agua estaba helada y parecía imposible mantenerse con vida. Luisiana debió dejarse llevar por la corriente. Esto sucede y los familiares de las víctimas tienen que aceptar la pérdida. ¿Qué pasa con esa mujer? Francisco no se rindió. La investigación reveló que durante su ruta desconocida, Luisiana recogió a una anciana en la calle. Parecía descuidada, probablemente una vagabunda. Fue con ella que Luisiana fue vista por última vez en las cámaras. Su coche nunca apareció en ningún otro lugar. Nadie sabía si la misteriosa mujer abandonó el coche antes o después del accidente. ¿Y si ella es la culpable de todo? Luisiana rara vez permitía que extraños subieran solos a su coche. Ese vagabundo definitivamente hizo algo. Don Francisco, por favor, toma el control de tus emociones. Estamos haciendo todo lo posible para encontrar a su cónyuge. La imagen de la cámara no es muy clara, pero reproducimos la foto con el rostro de la mujer desconocida y la enviamos a todas las unidades. Los voluntarios se han sumado a la causa, caminan por las calles y entrevistan a personas sin hogar. Paco pasó todos sus fines de semana buscando lo desconocido. Creía que ella seguramente conocería las respuestas a todas sus preguntas. Pero por mucho que lo intentó, nadie en la calle pudo identificarla. Pasó el tiempo y Francisco empezó a desesperarse. Hace tiempo que la policía dejó de participar activamente en el caso de Luisiana. Paco, lo siento mucho por Luisianita. Se volvió don Iván hacia él.
Yo también soy viudo. Sé qué clase de viudo eres tú. Luisianita no está muerta. Respondió Francisco de inmediato. Está bien, no quise ofenderte. Estoy dispuesto a ofrecerte cualquier ayuda, eres como un hijo para mí. Pero tú mismo ahora tienes una hija. No puedes estar deprimido todo el tiempo. Ella necesita padre atento y confiable. Piensa en cómo tu condición afectará a tu chica. Tienes razón, asintió Francisco en voz baja, ocultando una sola lágrima. Luisiana nunca descuidaría a Ángela, pero yo me rendí por completo. Debo convertirme en el mejor padre para ella, incluso si Luisiana no regresa. Francisco tuvo que aceptar el hecho de que ahora su familia está formada por dos personas. Poco a poco pudo volver a sonreír alegremente a su hija y reemplazó a ambos padres. «Te amo, papá», balbuceó la niña antes de acostarse, y esto le dio a Paco la fuerza para seguir adelante. «Yo también te amo, princesa. Ahora vete a dormir». La vida cotidiana de un padre soltero resultó ser mucho más difícil de lo que pensaba Francisco. Gracias a su lugar en Iónica, pudo ubicar a Ángela en una guardería para los hijos de los empleados. Ahora siempre podría estar cerca de su hija y saber que estaba en buenas manos. «Esto es lo mejor que se le ocurrió a nuestra dirección», dijo a Paco la cirujana ortopédica, sentada con su hijo de 2 años en brazos. «Estoy de acuerdo», respondió, enderezando las colas de caballo hábilmente trenzadas de Ángela. En poco tiempo tuvo que aprender a vestir y peinar a su hija para que estuviera cómoda todo el día. «La comunicación con mi hija me salva después de muchas horas de operaciones, es como si ella me estuviera curando». El tiempo pasó volando y pronto Francisco ya llevaba a Ángela a su primera clase escolar. «Eres tan hermosa». El padre admiraba la visión de su hija vestida formalmente. Ángela tenía 2 largas trenzas rubias que le sentaban muy bien y su uniforme escolar azul la hacía parecer un poco más madura. «Ojalá pudiera conocer a todos más rápido», balbuceó la niña. Estaba bien preparada para la escuela y podía contarles a sus compañeros muchas cosas interesantes sobre la vida de la clínica. Ángela pasaba casi todo su tiempo libre en Iónica. Estaba encantada con las primeras lecciones y con el hecho de que en ellas todo era diferente que en el jardín. Ángela fue a la escuela ella misma. Francisco no temía por ella e incluso estaba orgulloso de la independencia de su hija. El establecimiento sureño está a solo 15 minutos a pie, y Francisco recorrió el camino con Ángela varias veces antes para que se le grabara en la cabeza. Lo principal es cruzar la calle en el lugar correcto y no distraerse con el celular, repitió Ángela a su padre, para que él se asegurara de que ella recordara todo. ¿Y qué más? Después de clases, vete directo a casa y no gires a ningún lado. Chica inteligente. Francisco besó a Ángela. Un día lluvioso, Angelita vio a una abuela parada bajo el dosel de una tienda. Ella tenía un paraguas, pero la abuela estaba claramente mojada y ahora helada. Angelita siempre ha sido amable con los demás, por lo que no podía pasar por alto a una persona en problemas. «Hola. ¿Tienes frío?», preguntó Ángela, armándose de valor. «Hola, bebé. Está bien, estoy un poco mojada, se secará pronto», respondió Nuria. Le daba vergüenza admitirle a su hija que no tenía hogar y no tenía a dónde ir. Los niños creen que después de estudiar tendrán éxito, un trabajo, un nuevo hogar, una familia y otros logros. Pero a veces también sucede que una persona puede perderlo todo en un instante y no puede salir del hoyo en el que cayó. «Te invito a visitarme, abuela. Tomemos té, te calentarás». «No, cariño. Tus padres no estarán contentos con un invitado como yo». «Está bien, papá no estará en casa hasta dentro de unas horas más». «Que este sea nuestro pequeño secreto», insistió Angelita. Nuria quiso negarse, pero la tentación era demasiado grande. No tenía dónde secar el viejo abrigo que llevaba años. La mayoría de la gente la rehuía, pero no este angelito. Angelita no vio la diferencia entre Nuria y cualquier otro transeúnte. «Gracias, cariño, gracias».
Aceptaré tu oferta, pero no pasaré mucho tiempo. No quiero que te metas en problemas por mi culpa, respondió Nuria y siguió a la niña. La llevó a nuevos edificios de élite, cuyas entradas ya parecían mansiones. Pasillos espaciosos, cuadros en las paredes, plantas de interior bien cuidadas en macetas enormes. Por Dios, qué belleza. Estalló Nuria cuando entró en el apartamento de Francisco y Ángela. Mi papá es cirujano, se jactó y comenzó a mostrarle la habitación al invitado. Aquí puedes lavarte las manos y colgar el abrigo en la estufa, así se secará más rápido. Nuria se sintió incómoda cuando una niña de 7 años la cuidó. Charlaba sin cesar, colocando bocadillos y dulces sobre la mesa. Estuvo atenta con la invitada y no dejó que se aburriera. Pero Nuria todavía miraba la puerta de entrada con cautela, temiendo el regreso del dueño del apartamento. Su instinto le dijo que el hombre la echaría allí mismo o llamaría a la policía. No tengas miedo, si papá regresa, no te delataré, prometió Angelita. Nuria vio sinceridad en sus ojos, pero era poco probable que eso la ayudara. Unos minutos de calidez la pusieron de los nervios, es como un juego, papá no sabrá nada. En ese momento se abrió la puerta de entrada. Ángela se quedó helada de horror. Francisco regresó antes de lo esperado, algo que nadie esperaba. Levántate rápido, susurró la niña y condujo a Natalia a un espacioso armario. Siéntate en silencio, te liberaré pronto. Hola papi. Ángela saltó a los brazos de su padre, y él la arrancó del suelo. Llegaste temprano hoy. La operación prevista fue cancelada y don Iván me dijo que fuera con mi hija. ¿Qué estabas haciendo aquí? Comí. Acabo de llegar. Francisco vio 2 tazas de té en la cocina e inmediatamente se volvió hacia su hija. ¿Tenemos invitados? Fue un compañero de clase, mintió inmediatamente Angelita, preocupada por su error. Aunque su papá era un hombre amable, salvaba vidas, pero no permitía hablar con extraños y mucho menos llevarlos a su departamento. Francisco colgó su chaqueta en el pasillo y vio una huella de zapato que claramente no pertenecía al niño. Ángela, ¿qué es esto? ¿Quién vino? Angelita se dio cuenta de que ya no podía mentir. Se sintió muy avergonzada por haber intentado hacer algo a sus espaldas. Su rostro se puso rojo y las lágrimas corrieron por sus mejillas. Papá, no la eches, es buena. Ángela abrazó la cintura de su padre, sin permitirle moverse del lugar. Dime rápido, ¿a quién escondes? La abuela no tiene dónde vivir. Ella no me obligó, la traje yo misma. Francisco se quedó helado cuando abrió la puerta del camerino. La misma mujer que había pasado meses buscando lo estaba mirando. Fue Nuria quien estaba en el auto de Luisiana ese fatídico día y luego desapareció, como si nunca hubiera existido. ¿Tú? Gritó Paco, sin esperarlo de sí mismo, ¿estás acosando a mi familia? Primero, mi esposa se ahogó por tu culpa, ¿ahora te has hecho cargo de mi hija? Angelita fue testigo del escándalo. No entiendo de qué estás hablando. ¿De qué me estás acusando? Objetó Nuria, esperando salir del apartamento lo antes posible. No quería enfrentamientos ni la participación de las fuerzas del orden. Logró arrepentirse de haber accedido a la propuesta de una compasiva niña que no veía que su padre estaba un poco loco. Hace 4 años, te subiste al auto de mi esposa. Paco sacó una foto impresa de Nuria de la misma cámara de vídeo del cajón del escritorio de su oficina y se la puso en la cara. ¿No eres tú? Yo, ¿qué te pasa? La anciana estaba perpleja. Eres la última persona con la que viste con vida a mi esposa ese día. Luego su coche cayó al río desde un puente. El cuerpo nunca fue encontrado. ¿Sabrías cuánto tiempo pasé buscándote? Pensé que podrías ayudarme, que sabías algo. La muerte de Luisiana siguió siendo un misterio para nuestra familia. Nadie supo explicarnos qué hacía en esa parte de la ciudad. ¿Por qué te recogió? Nuria rompió a llorar al darse cuenta de que se había metido en una historia muy difícil. Perdóneme, pero no tengo idea de este incidente. Ya recuerdo vagamente lo que pasó.
Vi a su esposa por primera vez. Por favor, acepte mis condolencias. No podía imaginar que le pasaría esa tragedia. Íbamos juntas durante unos 20 minutos. Tenía frío, así que pedí en el camino que alguien me llevara al refugio, donde pasé la noche. No sé nada más. No puede ser. Francisco no quería creer que ya no había esperanza. Se podía oír algo, oler algo. Comprenda que solo usted puede saber lo que la investigación no pudo descubrir. Esperaba que usted pudiera arrojar algo de luz sobre la muerte de mi esposa. La policía pensó que podría haber sido un suicidio, pero no lo fue. Luisiana tenía tantas ganas de tener un hijo que adoptamos a Ángela. Paco miró a su hija con ternura. Se quedó en la puerta, escuchando hablar a los adultos. Te lo juro, no sé nada. No le hice daño a tu esposa, que en paz descanse. Nos unimos por casualidad. Llegué al lugar indicado y nos despedimos. Y definitivamente no es un suicidio, pensó Nuria. ¿De dónde tanta confianza? Francisco estaba desconcertado y miró fijamente al invitado con una mirada intensa. ¿No te llamas Isidro?, preguntó Nuria, lo que llamó la atención de Paco. ¿Qué? Llamó a un tal Isidro. Le llamó con tanto cariño, Isidrito. Inmediatamente pensé que esta era su persona favorita. Solo hablaron un par de minutos, pero su esposa parecía feliz y su tono era juguetón. Hablaron de la próxima reunión. Ella no tenía ningún Isidro. Paco se enojó y golpeó la pared con el puño. «Papá», chilló Ángela, y Francisco se detuvo inmediatamente. «Cariño, ve a tu habitación. No necesitas escuchar esto». Nuria vio cómo sus palabras afectaron al dueño del departamento. «Tú no eres Isidro», dijo, al darse cuenta de que acababa de revelarle algún secreto al marido de Luisiana. «Tienes razón», confirmó. Paco entendió que el misterioso extraño con el que Luisiana hablaba en los últimos minutos tenía algo que ver con su vida secreta. ¿Pero cuál? Paco nunca escuchó a su esposa mencionar este nombre. ¿Qué le estaba ocultando? ¿Por qué saliste de casa ese día? Necesitaba tiempo para resolver las cuestiones preocupantes. Perdón por gritarte, miró a Nuria, ¿hablemos de usted? Nuria no resistió la conversación. Estuvo involucrada en la tragedia personal de una familia desconocida, por lo que también habló sobre su vida. Se acerca el invierno y ¿dónde piensa sobrevivir? Este no es el primer año que estoy en la calle. Nuria le restó importancia. Siempre le daba vergüenza hablar de cómo tenía que deambular en busca de un refugio cálido. Ángela no me perdonará si te pido que te vayas con ese clima. Hay lluvia y un viento cortante. Hoy te quedarás con nosotros. Antes de irse a la cama, Paco no podía deshacerse de la idea de que no se debía esperar una amenaza de Nuria. Angelita rápidamente se llevó bien con ella y la mujer misma parecía agradable. No olía a tabaco ni a alcohol. Ella solo deambulaba por la ciudad, pero no era peligrosa. Francisco necesitaba una nueva empleada doméstica desde hacía mucho tiempo, ya que la anterior se fue de baja por maternidad. Él mismo no tenía tiempo para mantener limpio el apartamento y no quería cargar a Ángela con responsabilidades adultas. Paco no tenía la intención de quitarle la infancia a su hija. Doña Nuria, se dirigió Francisco a su invitado por la mañana, tengo una propuesta para ti. Necesito una ayudante. ¿Puedes encargarte de este trabajo? Vivirás aquí y no te engañaré con el pago. Ángela se aburre sola, pero le gustaste. Dios mío. Nuria rompió a llorar, presionándose una mano en la cara y la otra en el corazón. ¿Estás bromeando? Bueno, no hay necesidad de llorar. Lo digo en serio desde el fondo de mi corazón. No hay trampa, todos ganan. Angelita y yo te necesitamos. Muchas gracias, eres un hombre de gran alma. Francisco asignó dinero a Nuria para el equipo de limpieza necesario, productos químicos domésticos y ropa nueva y cómoda. No seas tímido, elige lo que te guste. Yo mismo compro la comida, simplemente escríbame una lista para la semana, dijo el hombre.
viendo la sincera gratitud en los ojos de Nuria. Por supuesto, Francisco. Con la aparición de Nuria, un alma reapareció en el apartamento. Angelita ya no se aburría frente al televisor, esperando a su papá. Salió a caminar, fue de compras, aprendió a cocinar los platos más sencillos. Nuria resultó ser muy inteligente. En el pasado, ella era maestra, por lo que fácilmente podía atraer a la obediente Ángela. Francisco se alegró de la comodidad del departamento, de la deliciosa comida y de Angelita, que ahora estaba siempre bajo la supervisión de un adulto. Luisiana conocía a este hombre y lo llamaba con ciertas intenciones. ¿Quién es este Isidro? Francisco no sabía cómo encontrarlo, pero no iba a darse por vencido. Durante el almuerzo en Iónica, en la mesa de al lado de la cafetería, se ubicó al mismo competidor de Paco de la época de la academia, Isidro. Abrió el recipiente que había traído de casa y un aroma familiar llegó hasta Francisco. Mi cabeza se vio inmediatamente inundada de recuerdos de Luisiana. ¿Se supone que debe oler así? Paco, riendo, se acercó a la novia cuando ella intentaba sorprenderlo con sus habilidades culinarias. Cállate, accidentalmente mezclé los condimentos y vertí los equivocados en la sartén, admitió Luisiana en tono lastimero, avergonzada de su error. Eso no me suena mal, respondió Francisco con la boca llena. Deja que esta sea tu receta estrella, lo digo en serio. Estos condimentos son aún mejores. Fuiste el primero en pensar en esto. Tonto, Luisiana sonrió y abrazó a su amado. Francisco apenas se obligó a quedarse quieto y no pedirle a Isidro una explicación de inmediato. Definitivamente sabía algo, y no en vano lo había estado mirando de forma extraña últimamente. Francisco sintió una actitud desdeñosa y miradas burlonas por parte de su colega, como si supiera algo secreto sobre Francisco, del que él mismo no tenía idea. Exigirle la verdad directamente a Isidro era una mala idea. Paco sabía que permanecería en silencio y no le diría nada solo por despecho, para no facilitarle la tarea. Don Iván miró hacia el principal. Déjame ir temprano hoy. No los hay planificados ni urgentes. ¿Qué es esto? 2 cirujanos se me escapan. Juntó las manos. Llaman del colegio de Ángela. Dicen, es urgente. Está bien, vete. Nos las arreglaremos de alguna manera. Francisco logró dejar a Iónica con Isidro. Decidió seguirlo para descubrir qué escondía. La persecución llevó a Paco al sector privado. Isidro aparcó en un supermercado y desapareció allí durante mucho tiempo. Paco no se arriesgó con acento agudo y lo siguió. Sería sospechoso que algún compañero lo viera por su zona, aunque no se hubieran visto allí antes. Lo que vio lo sujetó al asiento del auto. Isidro regresaba de la tienda con 2 bebés gemelos en las manos, y tras él salió una mujer con un cochecito ancho. Resultó ser Luisiana. El mismo cabello, el mismo rostro, el mismo andar. Paco no supo cómo reaccionar. Esto no pudo haber sucedido. ¿Luisiana está viva? ¿Es ella la madre de los hijos de Isidro? ¿Cómo es posible esto? Le costó mucho esfuerzo no saltar del coche y montar un escándalo en plena calle. Esperó hasta que toda la familia se sentó en la cómoda camioneta de Isidro y condujo hasta una casa de un piso con una cerca segura. Fue entonces cuando a Francisco se le acabó la paciencia. Se acercó a la pareja mientras ayudaban a los niños a salir del auto. Así que así es, dijo en voz alta, y Luisiana se estremeció al reconocer la voz de su exmarido. ¿Por qué, Luisianita? ¿Por qué me haces esto? No pude encontrar un lugar para mí. Te estuve buscando todo este tiempo. ¿Cómo pudiste dejarme así? Eres un monstruo. Calmate. Isidro lo alejó de su esposa. No la toques. ¿Qué está pasando aquí? Luisiana, toma a los niños y vete a casa. Yo me ocuparé. No. Ella se quedará. Exigió Paco. Necesito una explicación. No irás a ninguna parte. Lo siento Paco, era necesario, respondió Luisiana, pero no se movió de su lugar.
Abrazó a ambos hijos. Dijiste que eras estéril. Francisco no podía creer lo que veía. ¿Cómo te ofendí tanto? No platiques con ella, volvió a amenazar Isidro. Ya no hay nada que descubrir, todo se acabó. Ya no sois cónyuges, ya está, olvidala y dejadnos vivir. Somos amantes desde hace mucho tiempo, pero mi carrera habría llegado a su fin si Luisiana simplemente te hubiera dejado por mí. Tú y don Iván tenéis una relación muy buena. Sabía que él se habría puesto de tu lado y me habría echado de la clínica. Y es desagradable pelear con gente como él. No podría conseguir trabajo en ningún otro lugar, él se habría encargado de eso. Este viejo pulcro valora mucho la moralidad. ¿Y en lugar de una confesión honesta, hiciste esta actuación? Ambos sois inhumanos, os merecéis el uno al otro. Murmuró Francisco entre dientes. Odiaba a Isidro y estaba dispuesto a golpearlo, pero su decepción con Luisiana no tenía límites. No creo haberte amado nunca. Es bueno que ya no estemos juntos. No quiero que una mujer así críe a mi hija. Paco, escucha. Luisiana se acercó a él con lágrimas en los ojos. Sé que pasaste por un infierno. ¿Qué sabes? Viví con la esperanza de que estuvieras vivo, no quería considerarte muerto. Cuando hay esperanza, el corazón nunca descansa. Me agoté pensando que un día tocarías el timbre y volveríamos a ser tres. Considera esta venganza contra ti, añadió Isidro con sarcasmo. No se arrepintió, a diferencia de su esposa. No le importaban el dolor y los corazones rotos de otras personas. Solo quería lo mejor para sí mismo y sin importar el costo. Recuerda, en tu segundo año conociste a Rebeca. Ella te eligió, aunque yo fui el primero en fijarme en ella. ¿Hablas en serio? Solo salimos durante 4 meses. Se mudó al otro extremo del país. Esto no se olvida, respondió Isidro, herido en el pasado. ¿Por qué te quejas? Tienes una hija. Se nos ocurrió exactamente esta manera de suavizar la pérdida de Luisiana. Encontraste consuelo en ella. Lo siento por sus hijos, porque tienen genes muy malos, respondió finalmente Francisco. Paco, perdóname. No quería que sufrieras así. Nunca me ofendiste, pero no estaba contenta. Y me hizo infeliz. Espetó el hombre, nunca entenderás por lo que pasé, nunca sabrás lo difícil que fue para mí admitir el hecho de tu muerte. Adoptaste una niña y luego simplemente desapareciste. Ella soñaba con una familia, se la merecía y tú te aprovechaste de ella y te escapaste. Luisiana rompió a llorar. Los gemelos miraron a su madre confundidos, sin entender lo que estaba pasando. El extraño que maldijo a su madre se dio la vuelta y caminó hacia el auto. Paco simplemente se fue y llegó a casa con la cabeza confusa. No denunció la estafa de su esposa a la policía, aunque le picaban las manos por vengarse. Que Dios los castigue. Francisco, ¿qué te pasa? Nuria le recibió al escuchar un ruido en el pasillo. Dios mío. ¡Qué vista! Fue como si te hubiera atropellado un tanque. Me gustaría estar solo. ¿Acostarás a Angelita? Preguntó y se dirigió a la barra por una botella de coñac. No te preocupes, yo me encargo de ella. Nuestras lecciones están listas. ¿Quizás se nos ocurra algo para merendar? Preguntó Nuria emocionada. Nunca había visto a Francisco en tal estado y se imaginó lo que le pasaba. No, no vale la pena. No te preocupes por mí. Buenas noches. Paco se tomó en serio la traición de Luisiana. Le resultó más fácil aceptar el hecho de que ella ya no estaba viva y preservar su tierna imagen en su memoria. Ahora ella le parecía una arpía sin corazón que no rehuía ningún medio para su propio bienestar. El estado de Paco también se reflejó en su obra. Seguía manteniendo una buena relación con sus colegas y pacientes, pero la luz de sus ojos se apagó. Paco se sumergió en experiencias personales, dejando atrás la investigación científica que planeaba iniciar con los pasantes. Consiguió estudiantes talentosos, pero ahora no tenía fuerzas para cautivarlos con actividades científicas. Paco,
Así te arruinarás. Nuria negó con la cabeza, déjala ir, perdóname. No tiene sentido llevar semejante carga en el alma, veo lo duro que te resulta. ¿Cómo puedo perdonar esto? Nunca se me hubiera ocurrido hacerle algo así a mi esposa, ni siquiera se lo desearía a mi peor enemigo. Míralo de esta manera, te deshiciste de una persona poco confiable a tu lado. Si Luisiana es capaz de tal mezquindad, entonces ¿por qué vivir con ella de la mano? Podría haberse quedado contigo y haber sido la madre de Angela, y nunca habría sabido lo podrida que estaba por dentro. Dios se la quitó de ti. Es una señal. No desesperes, lo tienes todo para la felicidad, tienes un techo sobre tu cabeza, una profesión que te alimenta, una hija maravillosa. Tienes razón, Nuria, pero todavía no estoy lista para dejar esto. Estoy demasiado enojado. Sabes, yo también experimenté cosas terribles. Quizás mi historia te haga pensar y empieces a apreciar lo que tienes, dijo Nuria, decidiendo finalmente compartir su historia. Sara, mi propia hija, se fue de casa a los 19 años. Sí, ella ya era adulta, pero recuerda que a los 19 años, ¿había realmente alguna inteligencia en tu cabeza? Paco asintió con la cabeza. Recordó la época en que estaba en su primer año en la academia. No se le puede llamar razonable. ¿Cuántas pruebas y errores tuvo que pasar para crecer? Ella era estudiante, se enamoró de un motociclista. Mi padre y yo no aprobamos su romance. Diego fue una mala influencia para ella y prácticamente la puso de los nervios, suspiró Nuria con tristeza, recordando la apariencia brillante de su hija. ¿Les prohibimos verse pero alguien nos escuchó? Rogué y lloré, pero Sara pensó que Diego era su principal amor. No se habló de ningún tipo de permanencia. Viajó de ciudad en ciudad. Lo único que tenía era su motocicleta y trabajos ocasionales. Este tipo no pudo darle nada a nuestra hija, pero aún así ella se escapó con él. Nos mantuvimos en contacto por teléfono durante algún tiempo. Rara vez escribía mensajes y pedía no preocuparse. Y un día dejaron de recibir mensajes y desde entonces no ha habido noticias sobre nuestra Sarita, sollozó Nuria, incapaz de contener las lágrimas. ¿Y todavía no sabes dónde está? Paco estaba sinceramente perplejo. Aún. No hubo día que no pensara en mi hija, salvo fotografías no me quedaba nada de ella. Mi marido no pudo soportar la pérdida de Sara y empezó a beber por el dolor, pero nunca salió de sus borracheras. Traté de luchar contra él, de hacerlo entrar en razón, pero él era terco en su olvido. Pronto él también se fue. Lo siento mucho, intentó Paco consolar a la pobre mujer y abrazarla, pero ella aún no había terminado su historia. Nunca preguntaste cómo terminé en la calle. Gracias por tu tacto, pero es hora de decirte esto también. Me quedé destrozado después de que mi familia se fue. No sabía si Lera estaba viva o no, pero todavía creía que podría regresar. Y luego conocí a una joven en el mercado con bebé en brazos. Pidió limosna y empezamos a hablar. Resultó que había escapado de su marido tirano. No tenía pertenencias, ni dinero, ni vivienda. Todos sus parientes le dieron la espalda cuando se casó, por lo que no tenía a dónde ir. Me conmovió la idea de que mi Sara también podría quedarse en una ciudad desconocida sin su marido poco confiable y sin medios de subsistencia, así que permití que Raquel y el bebé se quedaran en mi apartamento. No sentí pena por tener refugio para una madre soltera, porque vivía sola. Era insoportable estar en un departamento vacío, pero con su llegada me enamoré nuevamente de la vida. Y entonces apareció Rodrigue P., su supuesto hermano. Hacía tiempo que quería rescatar a su hermana de un matrimonio en el que su marido la había ofendido, pero no tenía casa propia. Le permití quedarse para que Raquel no se enfadara. Se sentía segura con él, porque todos los días temía que su marido la encontrara. Estos sinvergüenzas resultaron ser estafadores y me obligaron a firmar documentos transfiriendo el apartamento para su uso. Me amenazaron, me hicieron pasar hambre durante varios días y no me perdían de vista para no poder quejarme con nadie.
Rodrigo me amenazó con un cuchillo y me rendí. Habiendo recibido una firma en los documentos, me sacaron a la calle. Entonces comencé a deambular. Esto es terrible, ¿por qué no los denunciaste a la policía? No pude probar de ninguna manera que me obligaron a firmar documentos y, según la ley, se convirtieron en propietarios de mi apartamento. Si hubiera al menos un testigo de estas atrocidades, tendría una oportunidad. Y así todos los vecinos de la entrada confirmaron que Raquel y yo teníamos una relación muy estrecha, y casi la consideraba mi propia hija. Es difícil aceptar que exista tal injusticia en nuestro siglo. Paco sacudió la cabeza. Le estoy muy agradecido por su simpatía. Hace tiempo que no me tratan así, me consideraban un mendigo y un vagabundo. ¿Y quién me necesita a mi edad? Hoy en día contratan solo a jóvenes, pero en mi especialidad nadie me dejaba acercarme a niños. No solo te ayudé yo, sino que tú también me ayudaste a mí, Nuria. Ángela está muy apegada a ti, incluso te llama abuela. Mis parientes viven lejos, rara vez nos vemos y ella extraña a las personas cercanas que la aman. Eres un gran padre, ni siquiera te atrevas a dudarlo. Ángel tiene mucha suerte de tenerte. Puede que su madre tenga mala suerte, pero su padre es uno entre 1.000.000. Un día Nuria se quejó de malestar. Por alguna razón, estoy completamente liberada. Se sentó pesadamente en el sofá y cerró los ojos, mi cabeza se siente como si estuviera en una niebla. Tienes fiebre, Nuria, concluyó Paco, está bien. Te curaremos rápidamente, ¿verdad, Ángela? Traiga nuestro botiquín de primeros auxilios, todos deben tomar medicamentos antivirales. Pero resultó que no todo fue tan simple como esperaba Paco. El virus se propagó rápidamente por todo el cuerpo de Nuria. Inicialmente no se quejó hasta que desarrollaron síntomas graves. La gente de su generación estaba acostumbrada a llevarlo todo en los pies y a no compadecerse de sí misma cuando trabajaba. ¿Por qué llegaste a este punto? Se quejó Paco, mimando a Nuria, llamaré a una ambulancia ahora. Necesita ser hospitalizado. Gracias, Paquito. Me he vuelto realmente mala. Pensé que era un resfriado común. No, hay algo malo con tus bronquios, frunció el ceño, a tu edad, ya es peligroso descuidarse así. Bueno, está bien, nuestra clínica tiene excelentes médicos. Al escuchar a Angelita toser, Paco decidió no arriesgar su bienestar y también llevó a su hija a Iónica para que le hicieran pruebas. Cuando miró los resultados de los análisis de sangre de Angelita y Nuria, se sintió confundido. Julio, ¿puedo verte un momento? Se volvió hacia el empleado del laboratorio, ¿me falla la visión? Su sangre es un grupo raro, posiblemente parientes. Aunque esta es tu hija y su abuela. La abuela no es nuestra, dijo Paco, mirando el documento. No sé qué decir, Paco, necesito comprobarlo. Paco no se decidió inmediatamente a comentarle la noticia a Nuria. Se sintió mucho mejor en una habitación separada con un personal atento. Y prometieron superar pronto la neumonía identificada. Para no molestar innecesariamente a la enferma, Paco decidió que podía permitirse el lujo de desembolsar los servicios de un detective privado. Conoció a Federico a través de amigos e inmediatamente se puso en contacto con él. Cuento mucho contigo. Federico estrechó la mano de Paco al final de la discusión sobre la información requerida. Puedes confiar en mí. Es una cuestión sencilla, puedo hacerlo en 4 días, una semana como máximo. Paco esperaba la noticia con gran ansiedad. Sabía que el resultado de la investigación no le molestaría en ningún caso. Un nuevo encuentro con Fede tuvo lugar en la habitación de Nuria, donde también estaba Ángela. Este es Federico, es un detective privado. Lo contraté porque durante tus pruebas salió a la luz un detalle interesante. Ambos tenéis el mismo tipo de sangre, es raro. Lo decidieron no sin razón, confirmó Fede, intrigando de antemano a los presentes con su comentario, buenas tardes chicas. Pavel tiene razón. Tú, Nuria, y tú, Ángela, sois parientes consanguíneos, es decir, abuela y nieta. Señor,
¡Qué felicidad! Nuria sollozó y solo abrazó más cerca de ella a la niña, quien ya estaba sentada en su cama, aferrada al costado de su abuela. Tu hija, Sara, dio a luz a Ángela de Diego. Se separaron mucho antes de que naciera la niña. Sara murió durante el parto debido a complicaciones. Por favor, acepte mis más sinceras condolencias. Nuria sollozó y Paco y Ángela la abrazaron por ambos lados, permitiéndole llorar en el círculo de abrazos familiares. Como los trabajadores de la maternidad no tuvieron ningún contacto con los familiares de Sara, la beba fue enviada a un orfanato, donde vivió hasta que Paco y Luisiana la adoptaron. Doña Nuria, tengo las coordenadas de la tumba de su hija, puede visitarla. No está lejos, un pueblo vecino. Hija mía, mi pequeña estuvo tan cerca todo este tiempo que ni siquiera podía imaginarlo. Nuria temblaba entre sollozos, estaba sola, tenía mucho miedo. Este bastardo la abandonó. Sarita, querida, perdóname, hija. Si supiera dónde está, la llevaría a casa. Hablé con quienes la rodeaban, continuó Federico, nuevamente llamando la atención sobre sí mismo. Estaba acostumbrado a reacciones similares de la gente y ya no podía sucumbir a las emociones. Tenía que completar su trabajo hasta el final. Todos los amigos de Sara hablaron bien tanto de ella como de ti. Dijeron que ella solo decía cosas buenas sobre su familia y los extrañaba mucho. Ella te amaba, pero tenía miedo de volver a casa embarazada. Le advertiste que no se involucrara con Diego y ella se avergonzó de aparecer frente a ti después de huir. La aceptaríamos de regreso, la ayudaríamos. Un niño siempre es felicidad. Gracias al atento personal y a los médicos de primera clase, Nuria pronto se recuperó por completo. Ahora vivía en la casa de Paco y Ángela como un miembro más de la familia. Paco invitó a sus padres a visitar a Nuria. Tan feliz. Finalmente te conozco. La generación mayor se dio la mano e intercambió bromas. Abuela. Abuelo, hola. Ángela chilló felizmente y corrió a los brazos de sus familiares. Se alegró de que toda la familia se hubiera reunido y todos estuvieran sonriendo. Y nos preocupaba que nuestro hijo estuviera cometiendo un error al confiarte a tu hija, admitió el padre de Paco, pero ahora está claro que la providencia misma ha entrelazado vuestros destinos. Nada en la vida sucede por nada. Dejen de quedarse en el umbral, se oyó la voz insatisfecha de Paco, venid todos a la mesa. Mira qué belleza tenemos preparada para tu llegada. Y esto lo preparé yo mismo. Se jactó Angelita, mostrando una ensalada en capas, que desmenuzó bajo la guía de Nuria. La primera reunión con toda la familia transcurrió bien. Todos tuvieron una experiencia agradable. Paco entendió lo que una vez le dijo Nuria: hay que valorar lo que se tiene. Y tenía todo lo que necesitaba para ser feliz. Habiendo logrado dejar atrás la traición de Luisiana, Paco encontró la tranquilidad. ¿Rebeca? Paco abrió mucho los ojos cuando vio en la reunión de la mañana a Rebeca, por quien Isidro le guardaba un gran rencor. Rebeca Ríos, no me lo creo. Hola, dijo en voz baja para no llamar la atención de sus nuevos compañeros. ¿Qué haces aquí? Regrese a su lugar natal. Paco notó de inmediato que Rebeca no tenía anillo de bodas en su cuello. Muchos médicos llevaban sus anillos en una cadena porque su trabajo no les permitía lucir las joyas en sus manos. Durante mis años de estudiante, la atracción por Rebeca era fuerte. Ella no solo le resultaba muy atractiva en apariencia, sino que los estudiantes tenían las mismas opiniones sobre la vida, gustos e intereses. La relación amistosa rápidamente se convirtió en una relación romántica. Paco siempre recordaba este período de su vida con una sonrisa y no se arrepentía de nada. Durante el almuerzo, Paco buscó diligentemente a Rebeca entre la multitud de colegas. Sabía que los médicos locales definitivamente estaban ocupando a la nueva chica atractiva y libre. Y las doctoras querían arrastrarla y decirle quién es quién en Iónica. Pero la suerte le sonrió a Paco. Rebeca le llamó. ¿Por qué no te sientas? Casi todas las mesas están ocupadas. Para ser honesto, te estaba buscando.
sonrió él torpemente, tal vez pasemos por el bistró frente a la clínica. La comida allí es excelente y no hay muchos miembros de nuestro personal. Estoy a favor. Al principio la conversación pareció un tanto torpe. Paco y Rebeca recordaron el pasado, lo cerca que estaban y ahora el destino los unió nuevamente. No sabía que tú también trabajas en Ionica, admitió Rebeca. ¿Qué te molesta? ¿Crees que no podemos mantener la distancia? Paco inmediatamente se emocionó, como un colegial. No, no quise decir eso. Es un placer para mí conocerte. Nos despedimos bien, no hay nada de qué preocuparse. Después de todo, ambos somos profesionales. Por cierto, pensé que elegirías la cirugía general. Y te convertiste en cardiólogo. Este es un perfil muy respetado, sonrió Paco. Pasaron el tiempo restante contándose el fracaso en su vida familiar. Yo también me divorcié, si se puede decir así, vaciló Paco. Tenía miedo de admitir que Luisiana lo había abandonado de esa manera. Mi hija tiene la misma edad que tú, Valentín. Podemos reunirnos el fin de semana y salir a caminar con ellos. Sería bueno. Con el paso de los años, la ciudad ha cambiado tanto que apenas puedo reconocer las calles, se rió Rebeca. No te preocupes, no te perderás con nosotros. Mi Angela es independiente y va sola al colegio, con su tutor y con sus amigas. No fue posible ponerse de acuerdo inmediatamente sobre el fin de semana, pero Paco estaba deseando reunirse fuera del trabajo. Mientras caminaba, no había necesidad de pensar en la vida de alguien o en los familiares que estaban a punto de perder a un ser querido. Pasa solo podía pensar en su buen humor y en la risa sonora de Angelita, quien inmediatamente comenzó a alcanzar a Valentín en medio del parque. Después del primer paseo, la comunicación entre Rebeca y Paco cambió en el trabajo. Intentaron mantener la distancia, pero los antiguos amantes se sintieron atraídos el uno hacia el otro como un imán. No podían evitar permanecer uno al lado del otro durante al menos un par de minutos si se cruzaban en el pasillo. Pero durante las operaciones mantuvieron el profesionalismo y dejaron de lado los sentimientos personales, a veces discutiendo, luchando por la vida del paciente. Pronto el grupo de 4 empezó a reunirse todos los fines de semana y pasaban casi todo el día juntos. «Papá, ¿te gusta Rebeca?», le susurró Angela una vez al oído a su padre mientras él la veía jugar al bádminton con Valentín. «¿De dónde sacaste la idea?», se alarmó, no esperando una pregunta tan directa por parte de su hija. «La miras de una manera especial, nunca antes había visto algo así». «Tienes razón». Paco chasqueó el dedo en la nariz de Angela, «ella me gusta». «¿Cómo te sientes al respecto?», comenzó con cautela. Una conversación así nunca antes había ocurrido entre ellos. Pavel renunció a su vida personal hace mucho tiempo y ya no pensó que volvería a enamorarse. Angela se encogió de hombros. «No lo sé. No hay nada malo en eso». «¿No tendrás celos de mí?». «Me gusta Rebeca y me parece que ella también te mira así». Después de hablar con Angela, Paco se sintió mucho mejor. Ya estaba pensando en iniciar una interesante conversación con Rebeca, pero ambos eran padres solteros y, ante todo, tenían que velar por los intereses de sus hijos. ¿Cómo ve una reunión solo, sin niños? Paco miró a Rebeca directamente a los ojos cuando se despidieron y esperó una respuesta. «Tienes razón, deja de andarte con rodeos. Es hora de admitir que estos son más que paseos amistosos», sonrió Rebeca. «Me alegro de tu respuesta». Por mucho que la pareja se esforzara, muchos en la clínica notaron que empezaban a llegar a los turnos al mismo tiempo, que siempre estaban hablando por teléfono o intercambiando miradas entre la multitud. A veces Paco podía poner su mano en la cintura de Rebeca, pero ella no se resistía. «¿Al menos me invitarás a la boda?». Don Iván se aclaró la garganta para llamar la atención de la pareja que ya se dirigía hacia la salida del brazo. «No se trata solo de suras de hospital», afirma satisfecho Paco, «realmente nos vamos a casar. Es cierto que todavía tenemos que decidir la fecha». «Eso es seguro», señaló Iván, «y luego tenemos la apertura de la temporada de motos, luego el año nuevo,
luego los graduados borrachos, sin vida personal. Rebeca y Valentín se convirtieron en huéspedes frecuentes del apartamento de Paco. Nuria aprobó la elección de Paco y definió a su amada como decente, ahorrativa y fiel. Y también es la mejor cirujana cardíaca de la zona, dijo Valentín con importancia, orgulloso de su talentosa madre. Cariño, esto es muy útil. Nuria se rió, dándole palmaditas en la cabeza al niño. Debes crecer para ser tan inteligente como tus padres. Primero estás orgulloso de sus logros, luego ellos están orgullosos de los tuyos. Después de la cena, los niños enviaron a Nuria a descansar, asegurándoles que ellos mismos podrían encargarse de limpiar la cocina. Todos se quedaron dormidos, solo nos quedamos nosotros, ronroneó Rebeca, abrazando a su hombre por la espalda. No hagas eso, o romperé el plato, respiró Paco, riendo en voz baja. Necesitamos pensar en ampliar el espacio habitable. ¿Quieres un departamento o una casa? Debes mirar cerca de la clínica para no tener que pagar para llegar allí. Y tener en cuenta la ubicación de la escuela. Dios, odio estas cosas organizativas. Así que tendremos una ceremonia modesta. Paco se dio vuelta y besó a su amada en los labios. Te amo. Adivinas todos mis deseos, sonrió Rebeca. Solo los más cercanos estuvieron presentes en la boda. En un luminoso salón de banquetes con una exquisita decoración de flores blancas, los recién casados se besaron incansablemente, provocando un gran deleite entre los invitados. Ahora Francisco confiaba en su felicidad. Sabía que con Rebeca no tendría miedo de ninguna dificultad, ella siempre le apoyaría y él la protegería de cualquier adversidad. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.